¿Qué tal? Buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mira, te estoy hablando de una empresa de Mar del Plata. Sí. A pedido de los dueños de la empresa me pidieron que deje constancia de que quisimos trabajar hoy en el transporte y vino el sindicato y nos obligó a cerrar y a que se retire el personal. ¿Cómo se llama ese sindicato? ¿Sindicato Camioneros? ¿Quién fue la persona que le dijo esto? No, vinieron del sindicato, no se identificaron. Bueno, desde que asumió el presidente Milei, uno de los objetivos que se trazó en la campaña era terminar con lo que él llama curros de la casta, curros de la política, curros en general, toda la plata, los fondos fiduciarios, todo aquello que no se ve, que es subterráneo, pero que hace millonaria a mucha gente que dice defender a trabajadores, a piqueteros, etc. En las últimas horas hubo 30 allanamientos, allanaron a dirigentes por presuntas extorsiones, en donde, bueno, exhortaban a aquellos que no iban a las marchas a que si no lo hacían les iban a complicar la vida, que no iban a cobrar el plan, etcétera, etcétera. Por eso, Clara, es bueno pasar blanco sobre negro. Esto que venimos hablando desde hace mucho tiempo, de los comedores, de la mitad de los comedores escolares que en realidad no existen y que recibían dinero, de los que tenían una dirección o varias direcciones en distintos countries. Se empieza a allanar el camino de esto que se había dicho desde un principio. Guille, hace años que venimos hablando de cómo han aumentado los planes sociales en la Argentina y el poder que se le ha dado a dirigentes y a militantes piqueteros. Bueno, algunos de ellos están investigados por la justicia. En este momento, como para hacer un resumen, hay dos denuncias. Una por parte del Ministerio de Capital Humano, otra por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación. Estos 30 allanamientos de los que vos hablaste, bueno, es una denuncia que está en la justicia federal, que fue a raíz de la línea 134, una línea que habilitó el Ministerio de Seguridad, que está a cargo de Patricia Bullrich. Esto es por extorsión y coacción a los beneficiarios de los planes sociales. Exacto. O sea, para asistir a las manifestaciones, y si no lo hacían, bueno, los castigó pertinentemente. Había varias amenazas, porque a través de los allanamientos lo que se buscaba es líneas de celulares, planillas de asistencia. Tiene que ver con casi algo más de 13.000 denuncias, de las cuales se pudo probar extorsión a los beneficiarios de planes sociales en 924 casos. ¿Cuál era el tema específicamente? Que sí, que tenían que asistir a las movilizaciones, que tenían que asistir a las marchas porque si no le quitaban el plan, que tenían que entregar parte del dinero que cobraban en el plan a la cooperativa o a la unidad de gestión. Y hay otra que es grave y que tiene que ver con alimentos. El tema de vender, los obligaban a vender alimentos que formaban parte de los programas... O sea, se metían con la comida de la gente. Claro, de los programas del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que con el gobierno de Milei se reconvierte en el Ministerio de Capital Humano. ¿Qué organizaciones están involucradas? Polo Obrero, Movimiento Barrios de Pie, Frente de Organizaciones de Lucha. Pero además, yo decía... Perdón, Clarita, y gente que además tenía mucha visibilidad, porque hay que decir, algo que creo que publicó Patricia Bullrich, que esta es la primera vez que terminan allanándose las organizaciones, y se habla de un joven, de Jeremías Canteros, a quien muchas veces le hemos hecho nota, que es uno de los que supuestamente extorsionaba a la gente que si no iba a la marcha perdía el plan. Beliboni habló en estas últimas horas refiriéndose a este tema y dijo que a él no le consta, que puede haber casos aislados, pero además dijo que en algunos allanamientos hubo irregularidades. Permitime la segunda denuncia. Esta de la que hablábamos tiene que ver con una denuncia del Ministerio de Seguridad Social, del Ministerio de Seguridad de la Nación, pero la Secretaría Legal de Capital Humano hizo una denuncia penal porque detectó que el 47,7% de comedores y merenderos que forman parte del Plan Nacional de Argentina contra el Hambre, que se crea en enero del año 2020 en plena pandemia, bueno, fueron a buscar esos comedores y merenderos y se encontraron con que los domicilios eran inexistentes. No estaban, nunca habían funcionado, habían cerrado, y acá otra irregularidad. Mirá,
Ahora Javier te va a dar información exclusiva porque estos allanamientos los realizó la Policía Federal. Uno se pregunta, ¿irá preso alguien? En esta Argentina en donde estamos viendo que se metían con el hambre y con el alimento de la gente. ¿Irá preso alguno de estas personas? Vamos a escuchar a Eduardo Beliboni, que habló con Doman esta mañana, y después la información que tiene Javier. Vamos. ¿A ustedes los allanaron puntualmente? A mí no. No, ni fui allanado ni estoy en la causa, pero sí, efectivamente hubo 28 allanamientos. Déjeme decirle que más allá de la comodidad del estudio, con el que yo coincido que no estuvo bien, hablar del trabajo de otra persona, lo critiqué a Gabriel por eso. Lo que decía es así: cualquier organización en los barrios es hecha sobre la base del propio aporte de las personas. ¿Cómo se construye un club social en un barrio pobre si no tiene ningún tipo de financiamiento? Se construye sobre la base de los aportes sí, que hace Eduardo, la gente voluntariamente. Nosotros eso quería preguntar, pero ese aporte... Déjeme terminar, por favor. Nosotros no somos agentes de retención. Los sindicatos sí, por ejemplo. Tienen a las patronales, que son agentes de retención, y le dan la parte del sindicato. Nosotros no hacemos eso ni queremos. Tenemos la organización de los anarquistas del año 20. Hacemos los aportes voluntarios que la gente quiere hacer para su propio beneficio. Por ejemplo, si hay que armar una olla popular o, como decía ahí, un flete, bueno, tenés que sacar el flete, porque la comida se entrega a granel, se entregaba hace 5 meses atrás, todos los gobiernos la entregaron menos se entregaba en un depósito central. Había que ir a buscarla para llevarla a un barrio. Sí. Entonces tiene que pagar un flete. Eso lo organiza el barrio y va a buscar el flete. Que pueda haber gente que se haya excedido en eso, que sea delincuente, sí, se lo acepto. Pero esto no tiene que ver con eso. El tema de que se le cobra el 2% a cada receptor de plan social no es de Patricia Bullrich. No le cobra, le pide el aporte. Como ocurre, ¿Es voluntario, por ejemplo, Eduardo? en una sociedad de fomento. ¿Es voluntario? Cuando en una sociedad de fomento usted tiene una persona que aporta para ser parte de esa sociedad de fomento. Si quiere, si no quiere, no. Javi, en la investigación, esto hay que decirlo, en los documentos judiciales, también está manifestado que se habrían canalizado fondos ilícitos provenientes de estas extorsiones. No, claro, y además no era voluntario, porque claro, aquel que no pagaba no recibía o en todo caso tenía una sanción. Vamos, mira, yo tomé nota de las más de casi 90 fojas que tiene parte de este expediente y algunas claves, palabras claves de ellos, ¿no? Cápitas, cuotas, alquiler, comedor, castigados, lista de espera, beneficiarios comunes, cuadrillas esenciales, nexos, delegados, referentes, entre otros. Esto es como si hubiera sido una empresa. Claro. En distintos lugares, como si tuviera sucursales en distintos lugares, o un modus operandi para hacerlo más criminal. La empresa del porque hambre. esto evidentemente no les gusta. Es un modus operandi. Y sí, claro, de un accionar criminal. ¿Sí? No quiero decir que estén matando a nadie, no, pero están extorsionando. Aquel que no ponía plata, ¿sí? Bueno, olvídate. Olvídate de todo. Por eso, ¿no? Javi, se va a investigar, porque hay que llegar ahí, el patrimonio global de esta gente, y si tuviera un rédito económico con este tipo de coacciones. Pero aquel que no, por ejemplo, el tema de las movilizaciones, que tanto las veíamos en la 9 de julio, sí, en la Plaza de Mayo, en todos lados. Los adalides de la defensa. Pobre gente que estaba ahí, tenía miedo de hablar con nosotros, y veíamos que les pasaban lista cuando se estaban por ir, porque la otra parte de la lista la tomaban cuando tomaban los ¿Y cuánta gente vimos que estaba ahí que no sabía por qué estaba ahí? Que no hay más de 900 denuncias. Digo, cuando hay más de 900 denuncias con gente que tiene miedo de denunciar, no me quiero imaginar cuánta gente queda. Había uno de los padres que había dicho, yo dije que no podía ir a la marcha porque tenía que llevar a mi hija al hospital. ¿Y sabes lo que me respondieron? Trae el certificado médico. Sí, claro, pedían certificado médico. Pedían certificado médico. Y quedaba a consideración del referente o del delegado si eso valía como una especie de certificado médico. Pero y además, Javi, aquellos que no tenían, que faltaban en 2 o 3 oportunidades, tenían una sanción. ¿Cuál era la sanción? No recibían la bolsa de comida que el Estado le entregaba gratis para que se lo dieran a la gente. El mismo Estado crea ese sistema, porque ¿qué hace el Estado a medida, a través de los gobiernos, por supuesto, cuando empieza a crecer el asistencialismo? Crea estas unidades de gestión, que era de alguna manera los que manejaban estas unidades de gestión, quienes lideraban y hacían este tipo Hay que ser una basura. Y además, otra cosa, para mira, meterte con, ¿sabes qué? No comes.
Bueno, porque detrás de una no mamá... cobrás. No cobrás. Claro, no comés. Hay pibes que no se alimentaban. Mirá, a su vez, iban a la si marcha. faltaban a una de las movilizaciones, Ahí está. se les cobraba una multa de 10.000 pesos por cada inasistencia, mientras que si faltaban a 3 marchas o movilizaciones, Sí. esto está en el escrito, Sí. Perdían el plan. les daban de baja el plan potenciar trabajo. Además tenían jerarquía. Poneme un chat, por favor, porque tenían jerarquía como militar. Vos ibas ascendiendo Sí, en base extorsionador. al mérito supuesto que tenías para llevar a la gente. Sí. Buenas compañeras. Un tal Gustavo, ¿no? Sí, un tal Gustavo. Debido a la poca convocatoria de la gran importancia de la instancia de mañana, vamos a contar la de mañana como movilización. Mañana vamos con todo. Cuenta como movilización. Esto viene ¿por qué? Porque no habían conseguido una convocatoria para que la Exacto. gente vaya. Entonces, No había quórum. Para hacer una movida. Entonces dice, bueno, ya que no tenemos gente, bueno, esto la vamos a considerar como movilización. Ahí van a tener que venir todos. Bueno, ¿Entiendes? perdón, ¿cómo Es sigue? sinónimo de obligatoria. Claro, tipo. miren, como veo que son muy pocos los que Ahí movilizan está. por conciencia, vamos a anotarlo como movilización. Ahí está. Pero de ahora en más yo dejo de ser permisivo. O sea, ya viene la amenaza. Y sea quien sea, si tenemos que avanzar con una reivindicación o recategorización, lo voy a hacer. Como diciendo, nos cansamos de que no vayan. Guille, es importante que el público entienda esto, la gente que nos está viendo. Los potenciar trabajo se regían o quedaban bajo la decisión Sí, claro. y la obligación de las unidades de gestión. Pero mientras tanto, ¿qué pasaba con comedores y merenderos? Cuando se crea el 8 de enero del 2020 el Plan Nacional de Argentina contra el Hambre, justamente para paliar el hambre de La los famosa chicos, mesa del que hambre, ya- ¿no? que ya la UNICEF había dicho y advertido lo que iba a pasar con los chicos en Argentina. Bueno, se toma esta decisión, pero los comedores y merenderos debían inscribirse. La inscripción tenía 3 instancias. Un merendero, un comedor, el que lo iba a manejar, ¿qué tenía que hacer? Realizar primero una preinscripción, después una validación y después una matriculación. ¿Qué pasaba? No se terminaba con las 3 instancias o en las distintas instancias se iba declarando domicilios distintos. Hay un caso puntual Sí. de un comedor que cuando fueron a buscar y auditar figuraba un country. Sí, es Ahí. increíble. Dame un barrio audio privado. más y después hacemos el cierre del tema, porque esto va a dar para mucho. Ministerio de Seguridad. Hola, buenas tardes. Me llamo Alejandro. Sí. Sí, no, te llamaba para reclamar por mi potenciar. ¿Usted quiere, digamos, saber información sobre su situación con el plan o quiere hacer una denuncia porque lo están obligando a movilizar? No, en realidad ahora también, pero sí me lo cortaron en realidad por tener pensamientos distintos con eso, porque en la asociación esta, el potenciar que yo estaba acá en Tigre, hicieron una reunión y a los que no pensaban como esta unidad de gestión quería, nos hicieron a un lado. Perfecto. ¿Qué No. organización es esta? Me dijo Tigre, Buenos Aires. Sí, Tigre, Buenos Aires. Deplorable, revulsivo. Vamos cerrando esto, Javi. ¿Qué más tenés ahí? Perdón, las unidades de gestión dependían del Ministerio de Desarrollo Social. En realidad en los Porque, estaban sí. en los municipios establecidas. No, pero yo lo que digo es, orgánicamente, te digo por qué. Yo, por ejemplo, conocí a un dirigente social en cuya oficina había música clásica, un perfume hermoso, en la Casa Rosada, el Sí, chino, claro. el chino Navarro. Lo que digo es, la unidad de gestión era del Estado y a su vez había un paraestado que se quedaba Claro, con esa unidad claro, de gestión. porque el presupuesto Estaban de los dos lados del mostrador, el como se presupuesto dice. de los Bueno, potenciar eso trabajo es lo que de 1.200.000 potenciar trabajo, el presupuesto salía del Ministerio de Desarrollo Sí, Social, pero el Ministerio claro. de Desarrollo Social lo que hacía era delegar en los municipios la asignación de tareas y los municipios no lo hacían en forma directa, tenían como intermediario perdón, se lo da la unidad a de gestión. Ahí es Tenemos donde se que ir a la empieza a pausa. producir Haceme el cierre, el Javi, dale. inconveniente, ¿no? Dentro del expediente, en las declaraciones testimoniales, porque esto es importante, hicieron la denuncia al 134, la gente se animó, anímense a llamar, porque es anónimo. Acá nosotros no tenemos, por ejemplo, los nombres, no hay nombres
en el escrito que nosotros tenemos, porque lo han preservado, porque son víctimas ustedes, denuncien al 134, anímense, porque esto los va a liberar también. A su vez explicó uno de los testigos que dentro del comedor, miren esto, existían distintos rangos de beneficiarios y que todos ellos aportaban el 2% de lo que recibían. A saber, el último eslabón son los beneficiarios del potenciar trabajo. Luego de asistir a determinadas cantidades de marchas, las personas ascendían al segundo rango llamado esencial. ¿Se entiende? Importancia. Totalmente. Va a haber más allanamiento, va a haber más investigación y reiteramos, tiene que haber gente detenida. Alguien tiene que pagar por todo esto. Son las